Y es hablar de la desconexión de la ventilación mecánica, que es un arte, ¿verdad? Hacer el weaning es un arte. Desconectar. Se ha hablado mucho de que en algunos sitios se suspende la sedación en la madrugada, a eso de las 4 de la mañana, para que cuando el médico o la revista pase a las 8, vean el paciente cómo está respondiendo, su movilidad, su gatillado, su respuesta. Pero eso son protocolos que a la final se recomiendan, pero no son tan rígidos. Uno puede evaluar al paciente su respuesta ventilatoria en cualquier momento de las 24 horas. No necesita esperar a la madrugada para irle a disminuir la sedación. Se puede hacer también durante el día o cuando nosotros tengamos la sala tranquila, esté estable y tengamos tiempo para hacerlo, porque necesitamos tiempo para evaluar al paciente. En mi hospital, ¿qué usamos para sedar a los pacientes? Nosotros usamos en primera línea remifentanilo, que a mí me parece un medicamento extraordinario, donde usted no requiere relajación o muy poca relajación. Cuando no hay remifentanilo, combinamos midazolam con fentanil, que eso sí sé que lo hacen bastante acá. Luego está el Precedex, pero el Precedex o la dexmedetomidina es bastante costosa, pero es muy buena también porque da sedación consciente, ¿no? Tú llamas al paciente y él responde y vuelve y se queda dormido. Y el propofol no lo utilizamos como sedante continuo en infusión, excepto en pacientes neurológicos, porque ese sí nos tumba la presión intracraniana, que en esos pacientes son los que queremos tenerla controlada. Sí, el propofol ha vuelto en boga, porque ya no tiene esos efectos alérgicos que producía la proteína de soja que tenía, eso ya la inactivaron, pero aparte de eso, cuando un paciente está intubado y tiene hipertensión endocraniana, si usted le puso solución hipertónica o le puso manitol y no bajó la PIC, dele propofol y verá cómo reduce la presión intracraniana. Es impresionante el propofol, pero cuidado con la presión arterial. Bien. Vamos a ver porque parece que se me quedó pegada la... Ahora sí pasó. Bueno, entonces... El destete del paciente va a comenzar en el mismo momento en que el paciente se intube. Y cuando el paciente se decida no ponerle relajantes musculares, usted ya está haciendo un destete, porque usted le va a medir es la escala de sedación, ¿verdad? Y no el nivel de relajación muscular, porque ahí tendría que usar el sistema de TOEFL u otra medida neurológica o el BIS, ¿verdad? Entonces usted va a hacer una escala de sedación. Si nosotros comenzamos a ventilar el paciente solo sedado, ya es una forma de hacerle destete, porque él no está perdiendo todas sus capacidades, todavía le queda la habilidad o la fuerza muscular para que pueda gatillar al paciente. Entonces, en una unidad de cuidados intensivos, donde usted vea pocas infusiones colocadas de rocuronio, bencuronio, pancuronio, cisatracurio, ahí usted dice, aquí como que los pacientes se estuban rápido. Pero cuando usted vea mucho eso en una unidad de cuidados intensivos, esos pacientes tardan más, se infectan más y a los 6 meses son los que vuelven nuevamente al hospital con patologías musculares. Eso está estudiado. ¿Qué paciente va a weaning? Lo primero es la causa por la cual el paciente se conectó a ventilación mecánica tiene que estar desapareciendo. Eso es lo primero, ¿verdad? Segundo, hay unos indicadores. PAFI mayor a 200, pero lo óptimo serían 300. Hemoglobina mayor a 8, porque no podemos sacarle el tubo a un paciente anémico. ¿Cómo va a distribuir o cómo va a transportar el oxígeno si no tiene hemoglobina? Si la proteína
que transporta el oxígeno es la hemoglobina, junto al hematocrito. Nivel de conciencia óptimo, no vamos a decir que Glasgow 15-15, o un paciente que obedece, hace el signo de la victoria, ¿verdad? Oye, ese monta carabina, lee el periódico, ese está muy fácil de sacar del ventilador. Pero un paciente que esté desorientado o no esté consciente, pero sí tenga buen reflejo de oxígeno, maneje bien las secreciones, ese es un candidato también. No debe recibir sedación o relajación en un periodo prudente, se habla de 4 horas. A veces incurrimos en un error y es que el médico nos dice, métale una ampolla de flumacenilo al paciente. Y eso, doctor, no, que lo quiero despierto. Y el paciente, usted le mete el flumacenilo y el paciente, ¿cuántos son? ¿Cuántos me tocan? Y al rato otra vez, ¿verdad que sí? Entonces vemos cómo su conciencia mejora, su respiración mejora y de repente vuelve y cae. Entonces eso no debe hacerse. Esto se hace, por ejemplo, si usted hizo un procedimiento diagnóstico. Le hizo determinado procedimiento, puso una benzodiazepina y ahora sí corta el efecto de la benzodiazepina. Pero un paciente que tiene ya 4 o 5 días acumuladas benzodiazepinas con una ampolla de flumacenil, usted no le va a resolver el problema. Entonces eso le da un falso positivo. Y en ese momento lo extubamos y al rato el paciente deprimido y nuevamente intubado. Suele ocurrir porque no planificamos bien eso. El paciente no puede tener fiebre, porque por cada grado centígrado que aumenta la temperatura arriba de 38, aumenta el consumo de oxígeno y a nivel cerebral se incrementa hasta en un 7%, pero también a nivel miocárdico, a nivel hepático, a nivel renal. Entonces le vamos a poner una carga mayor al paciente. La saturación es una guía y orienta, que sature más de 90-98%, que tenga una FiO2 cercana a 60 o 50, pero preferiblemente 40%, y un PIC de 5, mínimo un PIC de 7. O sea, que un paciente con 7 de PIC, con FiO de 0,5, pudiera ir a Winning. Que no tenga drogas vasopresoras, puede tener una solita, pero estará a dosis mínima, porque si tenemos norepinefrina a 2 microgramos kilo minuto, estamos en una dosis muy alta, así él esté respirando bien. Hay riesgo de que se inestabilice, empeore el shock y todavía quede pegado a la máquina. Luego vienen unas medidas que se realizan con sistemas y aparatos. Los ventiladores modernos pudieran ayudarme a medir la presión inspiratoria máxima, lo que es la Pimax. ¿Sí? La Pimax es que yo le digo al paciente que tome aire. Y de acuerdo a donde llegue la agujita del reloj y me marque, por ejemplo, -10, -15, ese paciente tiene buena capacidad pulmonar. Pero si yo le digo al paciente, tome aire y apenas me llega a -5, ese paciente no va a tener capacidad de respirar. Eso puede ser un orientador. La presión de oclusión de la vía aérea, algunos ventiladores como este, que se llevaron los chicos, tiene la capacidad de medirla y darnos en promedio si es un candidato o no a extubar. La capacidad vital, que consiste en que el paciente haga una inspiración profunda y una expiración también fuerte, y se comparan los volúmenes de entrada y volúmenes de salida y se mide toda su capacidad vital, que en un ser humano normal está cerca de los 5 a 7 litros. La ventilación máxima voluntaria, que son indicadores que pudiéramos medir con espirómetros muy especiales, son funciones que hace exámenes que hace el terapista respiratorio. El esfuerzo inspiratorio relativo, el coeficiente de esfuerzo inspiratorio, la impedancia, la tasa máxima de relajación y el umbral de reclutamiento. Solo que estas pruebas no las tenemos a la cabecera de cuidados intensivos.
Las únicas que tenemos es la presión de oclusión, la capacidad vital y el esfuerzo inspiratorio máximo. Asimismo, pudiera ayudarnos el volumen minuto. Si el paciente tiene un volumen minuto inferior a los 5 litros, no es candidato a extubar. Si lo tiene más de 8 litros o 9 litros, tampoco, porque tiene exceso de trabajo respiratorio. También midiendo su compliance estática y su compliance dinámica. Previamente debemos conocer el volumen corriente del paciente, la presión meseta y el PIB para calcular la compliance, que debe ser en algunos casos mayor a 30 centímetros de agua. Hay unas pruebas mucho más avanzadas, y es que le sacan una muestra al paciente de jugo gástrico y le miden su pH gástrico. Y por ahí también pueden predecir si el destete va a ser exitoso. Pero eso está en pruebas de laboratorio. Imagínense ustedes esos avances. Y la saturación venosa mixta para ver la oferta y la demanda de oxígeno. O sea que hay demasiadas pruebas para ver en el paciente si es candidato o no a extubar. Pudiéramos hacer un capítulo. Y así como el doctor Tobin, ¿verdad?, con su amigo Jan, hablan del índice de respiración rápida y superficial, que ese es muy sencillo de calcular. Es la frecuencia respiratoria que tenga el paciente entre el volumen que mete. Y el valor cercano que buscamos es 105. El costo respiratorio de oxígeno, el índice de Krupp, que es una escala, y el índice integrado de destete. Son demasiadas fórmulas o indicadores que tenemos. Vamos a ver por la función neuromuscular. Entonces, la PIMAS o la presión negativa. ¿Qué es presión negativa? Nosotros ponemos en stand-by el ventilador y le decimos al paciente que tome aire. Entonces, él va a tratar de alar aire del ventilador. Y la aguja del ventilador se va a ir hacia atrás. Esa es la presión máxima. Lo normal o lo óptimo es que el paciente alcance menos 20 o menos 30 centímetros de agua. Eso nos puede indicar de que sí va a ser un buen candidato para que tenga una buena tos, una buena ventilación y una buena capacidad pulmonar. Antes teníamos de estos aparatitos en la UCI, se llaman espirómetros de Wright. Y esos aparatitos los conectábamos al ventilador, hagan una paciente con traqueotomía, y le pedíamos al paciente que ventilara. Y ahí cuando el paciente ventilaba, nosotros medíamos el volumen corriente. Si la aguja respire y llegaba a 5, eran 500 cc de volumen. Oye, está bien. Pero un paciente como ella, que ventile y llega a 200 de volumen, no tiene muy buena capacidad pulmonar. ¿Sí? Entonces eso se llama volumen corriente espontáneo. También podíamos medir el volumen minuto. Nos estábamos acá un minuto y le decíamos al paciente que respirara, y una agujita pequeña, esta que está detrás de esta, nos marcaba cuántos litros por minuto tenía. Eso también nos podía hacer una predilección de si el paciente era extubable o no. Fíjense. Esta ya está repetida, la lámina. La presión de oclusión, como yo le decía, la P01, solamente mide la presión en la cual se produce un bloqueo en la vía aérea. Esa la saca el ventilador. Realmente está muy descrita en la literatura, pero no tengo mucha experiencia utilizándola. Lo que sí hemos utilizado es la capacidad vital. Entonces yo le decía que algunos ventiladores pueden calcular la capacidad vital. Se le pide al paciente que tome aire, tome, y cuando ya no pueda, bótelo, y cuando ya termine, ahí se corta, se mide sus volúmenes y cerca de 65 a 75 cc por kilo es lo que debe producir el paciente como capacidad vital. Entonces fíjense que son demasiadas pruebas para hacer a un paciente y nosotros a veces no tenemos tiempo para hacer tantas pruebas. Nosotros nos vamos más a lo clínico, a la placa, a los gases, al reflejo de oxígeno, ¿verdad? A la tolerancia de la T de aire, todo ese tipo de cosas. Otro índice integrado es este,
que me dice si el paciente tiene más de 25 cc por centímetro de agua, respiración minuto litro, como valor es candidato a ser extubado. Pero ¿cómo se calcula eso? Le saco la compliance estática, la multiplico por lo que satura de oxígeno y ese resultado lo divido después de que he calculado el índice de respiración superficial, que es la frecuencia entre el volumen tidal. Eso es una fórmula muy confiable, es muy confiable. La compliance me la da el ventilador, la saturación la miro en el monitor, la frecuencia respiratoria se la tomo al paciente y el volumen tidal que el paciente mete espontáneamente en presión soporte se lo mido, ¿verdad? Y ahí hago el índice integrado de Winning. Luego, también puedo predecir si será exitoso o no sacarle el tubo al paciente determinando el volumen minuto que maneja el paciente. Cuánto respira, cuánto volumen mete y de acuerdo a eso yo más o menos estilo también cuánto le voy a programar a la T de aire cuando las coloque. Generalmente el volumen minuto multiplicado por 2 me da cerca del flujo de aire que le vamos a colocar al paciente cuando esté en T de aire. El volumen minuto es la frecuencia por el volumen corriente entre 1000, se da en litros. Luego está la compliance, que ya la vimos cómo la calculábamos cuando el paciente está intubado, y la estática. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, si el paciente tiene 400 de volumen programado, tiene una pausa de 15 centímetros, es decir, una plató de 15 y un PIB de 5, lo que hago, la fórmula es volumen corriente dividido entre la plató menos el PIB, y me da 40 cc por centímetro de agua, está por encima del rango que es 30, es una compliance adecuada para un paciente. Posiblemente ese paciente tenga muy buena capacidad pulmonar y no sea un problema a la hora de extubarlo. Luego está otro índice que es el índice de Jan-Tobin, que me dicen que vamos a dividir la frecuencia respiratoria del paciente entre su volumen tidal y de acuerdo al resultado podemos predecir si es candidato o no a extubar. Si es menor a 105, se relaciona con la probabilidad de éxito para mantener la ventilación espontánea. Acá hay un ejemplo. Un paciente que respira 25 veces en forma espontánea, mete 350 de volumen, divido 35 entre los 0,350 litros y me da 71.4. Y tengo otro paciente que está respirando más rápido y mete menos volumen, me da 128. ¿Quién está por encima de 105? Este no es candidato a extubar, este sí es candidato a extubar. ¿Sí ven la diferencia? Con una simple fórmula de frecuencia entre BT. Ese es el índice de respiración superficial, altamente confiable y muy bueno. Pero les apuesto que estos indicadores no superan la clínica, ni la sapiencia, ni la experiencia del clínico, porque uno sabe cuando el paciente va a aguantar y cuando no. Muchos protocolos de destete, ¿verdad? Se ha trabajado mucho. Fíjense los que practicaron prueba de ventilación diaria espontánea. Vamos a poner al paciente 30 minutos a 1 hora a respirar espontáneamente. ¿Con qué sistema? Podemos usar CPAP, presión soporte o T de aire. Los autores destacados muy nombrados, sobre todo estos dos, ¿sí? Brochard y Esteban, que es español, Brochard europeo, trabajaron uno con 400 pacientes, otro con 546, y aquellos que pasaron los 30 minutos de ventilación espontánea se extubaron con éxito cerca de un 76%. La prueba en T, aunque hubo un tiempo que era muy criticada, que eso ya era atraso, que eso ya pasó de moda, se mantiene todavía y es un buen predictor de winning para el paciente. Un paciente que tenga 30 minutos tolerando una T de aire
debería considerarse la extubación. Pero ahora se habla de que no solo es sacarle el tubo al paciente, sino es verificar cómo está su neumotaponamiento. Y se dice que un paciente que va a ser extubado deberíamos de hacerle una prueba que se llama test de fuga. El test de fuga consiste en lo siguiente: lo aspiramos bien, lo semisentamos bien, desinflamos el balón o el cuff y con guante estéril ocluimos la luz del tubo y le pedimos al paciente que respire por el anexo donde está desinflado el balón, ¿verdad? Por donde queda la fuga, y medimos los volúmenes y de acuerdo a eso podemos predecir que va a ser exitosa la extubación y que el paciente no va a tener edema de glotis. ¿Qué sucede? Que un paciente que tenga inflamada la mucosa de la vía aérea, al desinflarle el balón no va a meter buena cantidad de aire por la lateral. Ese paciente, así haya tolerado los 30 minutos de aire, va a ser muy difícil que no sea reintubado nuevamente. Va a ser edema de glotis, va a ser CRUC. Y usted va a necesitar vaponefrin o adrenalina racémica para poder sacarlo. Entonces no es recomendable. Se llama test de fuga. Hay muchas versiones de cómo realizarlo. Yo le hablo de la que nosotros hacemos en nuestro hospital. Entonces, la prueba en test se recomienda el flujo de oxígeno necesario previamente donde el paciente tenía un buen volumen minuto. Entonces, si el paciente tenía un volumen minuto de 6 litros, previamente nosotros multiplicamos por 2 y a la T de aire le ponemos 12 litros de flujo. Cuantificamos 30 minutos, podemos hacer el test de fuga previamente o posterior para considerar la extubación. Y estos métodos de que ponga el esteroide al paciente previo a la extubación, nebulícelo previo a la extubación, no deben hacerse en forma rutinaria. ¿Por qué ponerle esteroides a un paciente que no necesite esteroides? ¿Por qué nebulizar a un paciente que no tenga broncoespasmo? ¿Para qué? Entonces, esas etiquetas también se han obviado hoy día y solamente se va a nebulizar al que tenga sibilancia o al que necesite un antiinflamatorio como un betametasona, glicometasona, cualquiera de ellos, y solamente se le va a poner esteroide a que el paciente que tenga edema de glotis o tenga, ¿verdad?, un evento. Hermano, gracias por el apoyo, ¿no? Estamos hablando. Todo eso que me permita desinflamar la mucosa. Pero rara vez, previo a eso, mejora. Hay que hacerlo es después, cuando el paciente está extubado y necesita la nebulización del esteroide, ahí sí se le va a poner. Bien. La desventaja de la prueba en T es que si el paciente se fatiga o se cansa, no hay una alarma que me lo diga, porque es un método espontáneo. Yo tengo que ver, estar ahí encima del paciente. Tratamiento enzimático. Si vamos a desconectar al paciente de la ventilación, vamos a ver frecuencia, vamos a ver presión arterial, vamos a ver oximetría, vamos a ver trabajo de músculos accesorios, ¿verdad? Coloración, todo eso lo vamos a ir observando. Y esos indicadores superan a todas las fórmulas que yo les he mencionado. Porque la clínica es la clínica. Y como decía el doctor Alberto, tenemos los algoritmos, tenemos los trabajos, la medicina basada en la evidencia, la informática, pero volvemos a tocar el paciente, examinar el paciente, no tratar el monitor, tratar el paciente. También podemos hacer la prueba de ventilación espontánea en CPAP, con solo PIP. Bajamos, ponemos modo espontáneo CPAP, quitamos la soporte a 0 y dejamos 5 de PIP. Y tenemos al paciente 30 minutos en CPAP. Pero, si usted no quiere CPAP, le puede poner soporte. Y la presión soporte con la que vamos a poner al paciente está entre 6 y 8. Y con 6 y 8 de presión soporte, él me tiene que hacer un buen volumen tidal
para yo saber que es un paciente candidato a sacar de la presión soporte. La ventaja de la presión soporte es que asiste la respiración espontánea. Cada vez que el paciente haga un gatillado, la máquina le dice, toma tu presión soporte. Y eso lo mantiene activo, le despresuriza el sistema y el paciente mete su propio VT. Y de ahí nosotros podemos predecir si el paciente va a tolerar o no la extubación. El CPAP es un flujo continuo de oxígeno en la vía aérea a presión positiva, generalmente unos 5 centímetros de agua, donde el paciente cada vez que exhala hay un choque a la salida del aire y eso mantiene la apertura final del alvéolo. ¿Sí? Generalmente el CPAP en adultos solo se usa en VNI, ventilación no invasiva. En los niños sí se usan, en todas las modalidades, sobre todo cuando están en destete o cuando se quiere prevenir una reintubación. En adultos es recomendable o presión soporte o té de aire para extubar, cualquiera de esos dos. Aunque les cuento, a veces hay clínicos que por su alta experiencia está el paciente en presión soporte, me lleva 8 horas en presión soporte y dicen, vamos a sacarle el tubo al paciente. ¿Por qué lo hacen? Por la experiencia y la capacidad que ya tiene. Esteban, el hombre que más ha estudiado el winning en el mundo, propuso ese algoritmo en el 2011. Y saben, no ha cambiado nada. Lo único que me acompañaría a esto es que si el paciente no hay manera de sacarlo rápido de la máquina, sáquelo de la cama. En mi hospital yo tengo terapista respiratorio y él me va de 8 a 11 y entre las 8 y las 11 hacemos movilizaciones, kinesioterapia, vibropercusión, hacemos reclutamientos, toma de muestra de secreciones traqueales y todo paciente que tenga suspendida la sedación se sienta al borde de la cama, algunos los paramos a la orilla de la cama y otros lo hacemos caminar un poco con el ventilador. ¿Sí? Y les cuento que eso ayuda muchísimo a sacarlo más rápido del ventilador. Y aparte de eso, nos llegó un sillón de estos que usan en hemodiálisis y el paciente lo sacamos de la cama y lo ponemos confortable en ese sillón. Le permitimos que esté más con la familia y algunas veces las enfermeras, sin vergüenzas, le prestan su laptop y le ponen películas de cualquier película. Entonces ellos encantados, progresan más, evolucionan más y se estudian más rápido. Ahora fíjense este algoritmo, muchachos, interesante. Y es muy sencillo y fácil de entender. Entonces, por lo menos, siempre hay que ponerse una meta. Y uno como enfermero se gana el respeto de los médicos. Por lo menos a mí, en mi unidad, a mí me tienen respeto porque yo leo. Sí, a mí no me meten cuentos, ni yo les meto cuentos a ellos, porque yo sé con quién me enfrento. Entonces, uno dice, doctor, ¿y por qué no vamos a planificar ya el destete de este paciente? No cree, mire cómo está la placa, mire los gases, mire esto. Dice, oye, sí, vamos a darle, pues. Entonces uno programa su winning y uno dice, uno se pregunta, el algoritmo dice, la PAFI mayor a 200, tiene que cumplirse. El PI está en 5, sí, o menor, pero ya menor, eso nosotros no usamos menos de 5. 5 es la cota mínima. Adecuado nivel de conciencia acorde a su patología, evidentemente. Ausencia de fármacos vasoactivos, paciente sin anemia, y a esto le agregaría sin fiebre, ¿verdad? Y lo más importante es la actitud del paciente. Nosotros hemos tenido pacientes que no quieren que le saquen el tubo. Y si él no quiere que le saquen el tubo, no se lo saque todavía. Pero también les cuento, hay otros que les he aflojado la mano, les desinflo el balón y les he dicho, sácate el tubo. Y eso a ellos les produce un enorme placer. Sacarse el tubo, toser y dar su primera bocanada de aire como un recién nacido, eso no tiene precio. Todo lo demás se compra con Mastercard. Así dice la propaganda, ¿no? Entonces fíjense. Cumple los criterios. No cumple los criterios. Tiene menos de 200 de PAFI.
tiene más de 5 de PIB, tiene más de 60 de FIO, el paciente no tose bien, se la pasa muy dormido, tiene anemia, 2 vasopresores. ¿Para qué lo va a extubar? ¿Para qué va a someter al paciente a un trauma de esos tan graves si lo va a reintubar pronto? Si se cumplen los criterios, entonces vamos a hacerle una prueba de respiración espontánea. ¿Qué decimos? Vamos a preparar la T de aire. Si no la tenemos, la hacemos con el mismo circuito ventilatorio, porque la creatividad del enfermero es altísima, donde no hay recursos. Alguien dice por ahí, donde haya un rollo de esparadrapo, amarro al mundo. Con adhesivo hacemos todo. Con adhesivo hacemos rótulos, hacemos destornilladores, hacemos vendajes, ¿verdad? A todo le ponemos adhesivo. El adhesivo nos resuelve mucho los problemas, igual pasa acá. ¿Cuál es la prueba de respiración espontánea que vamos a hacer? Vamos a poner al paciente en tubo en T. ¿Cuánto tiempo? De 30 minutos a 1 hora. Después de 1 hora, conectémoslo nuevamente al ventilador si no tolera y lo dejamos en presión soporte. Porque los pacientes que están más de 1 hora en T de aire tienden a hacer atelectasias. Porque el flujo se distribuye más que todo en una sola zona del pulmón si no le damos movilidad al paciente. Segunda opción, presión de soporte entre 6 y 8 o 7. Entonces le ponemos modo espontáneo, presión soporte de 7. Sensibilidad de 1, la más sencillita. Y empezamos a ver que el paciente respira solo y vemos su VT. Le damos los 30 minutos o 1 hora. ¿El paciente toleró la prueba de ventilación espontánea? Sí. A su vez, tose, se defiende, tiene adecuado nivel de conciencia, sí, extube y póngale una máscara que le dé un aporte de oxígeno ideal a su saturación basal. Puede ser un Venturi, puede ser una cánula de alto flujo, puede ser ventilación no invasiva, o una máscara con reservorio de no reinhalación. ¿Ve? Ahí están las alternativas. Las tenemos, algunas sí, otras no, usemos la que tengamos. El paciente tolera la prueba de ventilación espontánea, pero no tose, y yo veo que se le quedan allí las secreciones, no está muy alerta, lo veo entre dormido y despierto, como entre un nubilado y letargo, ¿verdad? Ese paciente no debería sacarlo del ventilador todavía. Tengo que darle más chance. Ahora bien, ¿en qué momento voy a hacer yo el test de fuga? En esta transición entre la prueba de ventilación espontánea y evaluarle los criterios. Ahí le voy a aspirar bien, lo siento bien, y cuando lo tenga bien saturado, le desinflo el balón, le ocluyo el tubo y lo pongo a respirar, a ver si mete aire por el lateral, y eso me predice si va a tener o no edema de glotis. Ahí, si pudiera, si yo veo que mete aire con dificultad, usar un poquito de esteroide y nebulizarlo con esteroide. Las nebulizaciones con diurético, eso no tiene ninguna aplicación clínica. Y yo he visto, por ejemplo, que a veces colocan furosemida nebulizado. Que yo sepa y que he leído, sí sé que se usa antibióticos nebulizados. Se están usando. Pero furosemida nebulizado, disculpe, no llega a donde tiene que llegar. Entonces, esto era lo que les quería decir. ¿Cuál es el secreto de sacar el paciente del ventilador? Baja sedación, más participación y uso de mucha presión soporte. El mayor tiempo en presión soporte. Tanto es así que los ventiladores de última generación te traen el switch donde te dicen automodo o autoflujo. Si el paciente se despierta y respira solo, yo te lo voy a pasar a respirar solo. ¿Ve? Eso lo hace el ventilador. Si tú se lo programas, evidentemente. Entonces, ahí les dejo esas inquietudes. Muchas gracias.